Importancia de invertir en títulos valores de renta fija. María Alejandra Quintero León. ¿Qué es el mercado de renta fija? El mercado de renta fija se puede definir como el conjunto de mercados en los que se negocian los activos financieros que han sido emitidos previamente por estados, empresas privadas u organismos públicos. Es el motor del crecimiento económico no solo por su rol como medio para distribuir recursos y formar capital a través de los mecanismos de financiación que ofrece para invertir en la diversidad de actividades productivas, sino también porque complementa al mercado bancario al ofrecer alternativas de financiamiento más flexibles en cuanto a montos, plazos y tipos de interés. Los títulos de renta fija son títulos de deuda a través de los cuales se financian las empresas y los gobiernos para conseguir los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades. Al ser recursos de deuda, se consideran préstamos que el emisor se compromete a pagar a una tasa previamente pactada y durante un tiempo determinado. Tipos de renta fija. Según su emisión, una renta fija se clasifica en renta fija pública, que son aquellas emisiones de títulos como bonos, letras de tesoro, etc., que emite un Estado con el objetivo de obtener fondos del mercado financiero. Por otro lado, encontramos la renta fija privada, siendo las segundas en importancia, están formadas por la emisión de deuda de compañías privadas con el fin de financiar sus actividades, expansión, adquisición de equipos, repago de deuda, entre otros. Características del mercado de renta fija. Las principales características que nos ofrece la renta fija son diversificación. La característica más importante de la renta fija es sin duda la descorrelación que presenta con respecto a la renta variable. Se trata por lo tanto de un activo que generalmente se comporta de forma contraria a la renta variable. Cuando ésta sube, los bonos probablemente no experimentarán grandes rentabilidades. Por el contrario, cuando la renta variable baje, es probable que los bonos ofrezcan mejores rendimientos. Obtención de ingresos. Los bonos de renta fija se pueden emplear como a modo de renta, aprovechando su característica de interés conocido y fijo a fecha de vencimiento, en una forma segura de hacer trabajar a tu dinero sin exponerse a la volatilidad del mercado de renta variable. Protección frente a una crisis. La función principal de la renta fija es amortiguar las fuertes caídas de la renta variable en periodos de crisis, por lo cuanto más estable consigamos que sea su evolución, mejor cumplirá esa función. En el sentido se destacan los bonos globales como moneda cubierta, bonos ligados a la inflación o bonos de la máxima calidad crediticia. ¿Qué instituciones ofertan este tipo de títulos valores de renta? Pueden vender y comprar títulos valores los establecimientos de crédito, las sociedades fiduciarias, las sociedades comisionistas de bolsa, las sociedades comisionistas independientes de valores, las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías, las compañías de seguros, las sociedades de capitalización, la Dirección General de Crédito Público y Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Instituto de Seguros Sociales, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, FOGAFIN, el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, conocido como FINAGRO, el Banco de la República y las demás entidades de naturaleza pública que, de conformidad con lo previsto en el Decreto 1525 de 2008 y demás normas que lo modifiquen o sustituyan. ¿Qué tipos de tasas de interés ofertan las instituciones que emiten estos títulos? Entre las tasas de interés encontramos CDT, que son certificados de depósito a término fijo, aceptaciones bancarias, TIP, que es la tasa intercambiaria a un día, Data IF, que es una tasa de referencia medida como el promedio ponderado por monto de las captaciones de CDT, tasas de captación, TCC, tasas de interés, que es una tasa básica para Colombia, similar al Data IF, TBS, que es el promedio ponderado de las operaciones diarias de los certificados de ahorro a término con plazo de vencimiento hasta de 30 días y los certificados de depósito a término con plazo de vencimiento a partir de 30 días hábiles hasta 360 días o más. ¿Cuáles son los riesgos que se puede presentar con la inversión de este tipo de títulos valores? Encontramos entre los riesgos que pueden afectar
este tipo de títulos encontramos el riesgo de crédito, que es el riesgo por el cual el emisor no puede hacer frente a sus compromisos futuros de pago de cupón y devolución del principal. Riesgo de cambio, en el caso de los emisores realizados en moneda extranjera. Riesgo de inflación, surge como consecuencia de la depreciación monetaria. Riesgo de liquidez, cuando los títulos tienen poca frecuencia de cotización en los mercados secundarios y al venderlos se pueden perder una parte apreciable de su valor. Riesgo de mercado normalmente es el riesgo que más incidencia tiene en la rentabilidad final. Riesgo de amortización anticipada, en el caso de que figuren cláusulas de este tipo en el contrato de emisión. Ejemplos de títulos de renta fija. Rendimiento explícito. Periódicamente se liquidan los intereses que reporta el valor de la renta fija, de forma que cada mes, trimestre, etc., en función de lo pactado, el inversor recibirá el correspondiente importe. Cupón, por su parte, la devolución del principal se producirá al vencimiento. Rendimiento implícito. Los rendimientos se obtienen por la diferencia entre el importe obtenido a la amortización, normalmente es el valor nominal, y el importe pagado en la suscripción. El rendimiento se descuenta de lo nominal al calcular el precio de compra. Gracias.